Vamos a ver las partes de una torre de control. Aquí las vemos ya claramente. El fanal, la planta de instalaciones, el fuste y el edificio de servicios. Aquí lo tenéis, fanal, donde están los controladores, la planta de servicios con una entreplanta técnica, maquinaria, fuste y edificio de servicios. En la planta suelo del edificio de servicios, pues probablemente queramos instalar aulas, servicios, oficinas. También podemos tener algún otro centro de control que ya no sea exactamente el de la torre, aunque no tiene por qué estar ahí. Bien, pues aquí tenéis área técnica de operaciones de control, área técnica de mantenimiento también puede estar ahí, las aulas, los baños, algún autoservicio de comida si queremos, y podemos poner un edificio anexo. Por ejemplo, fijaos aquí, tenemos una torre con un edificio, un bloque técnico en Toulouse, anexado a la torre. Bien, aquí tenéis el fuste. En el fuste debemos tener ascensores y escaleras de acceso a las partes superiores y es muy importante tener en cuenta dejar espacio suficiente para canalizaciones y conductos. Nunca vamos a dejar de más. Siempre acabaremos, o sea, no es espacio tirado, el dejar mucho sitio para que en el futuro se puedan subir nuevas instalaciones a la parte superior de la torre. Porque en muchos casos lo que nos vamos a encontrar es con que luego tenemos que llevar una instalación nueva y no tenemos por dónde o tenemos que sacarlo por fuera, con lo cual es muy importante dejar espacio previsto para las ampliaciones de canalizaciones y conductos. Su función principal obviamente es elevar el fanal hasta una altura óptima para que los controladores vean bien la pista. Luego hay una planta de descanso y equipos. Aquí veis, esta es la torre de Barajas, tiene el fanal y debajo una zona que se llama planta de descanso para que los controladores puedan descansar, y también suelen estar aquí pues, los equipos necesarios para la operativa de esta parte de la torre. Aquí veis, puede tener una o dos plantas, porque suele tener una parte técnica y una de servicios. Hay una zona de sala de equipos y radares, también puede haber sala de balizamiento si se maneja desde la torre. Luego el aire acondicionado del fanal y la entreplanta, pues las máquinas están allí, aseos y una sala de relax, que es la parte más de servicios, para que los controladores descansen entre sus turnos. Bien, pasamos al fanal. Aquí tenéis el fanal de Jersey, aquí arriba, ¿vale? En el cual vamos a necesitar, el fanal es donde están los controladores, que deben estar muy centrados en ver los aviones que están despegando y aterrizando, con lo cual habrá que hacer un estudio de visibilidad, un estudio acústico para que se comuniquen sin que ningún tipo de ruido les moleste en su comunicación, también un estudio de acondicionamiento térmico para que estén cómodos térmicamente, y luego se pone mucho énfasis en el acristalamiento y los acabados antirreflejos para que la visibilidad sea lo mejor posible. Bien, aquí veis por ejemplo un estudio de visibilidad del fanal, donde tenemos aquí la torre de control y vemos que esta zona está apantallada en el suelo y esta zona está, por estos edificios de aquí, apantallada hasta 5 metros del suelo. Esta es una zona donde el controlador de la torre de control no va a poder ver qué está pasando aquí, ¿vale? Muchas veces pues la torre de control acaban moviéndola precisamente por problemas de visibilidad. Bien, y con esto termino este vídeo.